una fecha tan importante que se recuerda aquí en nuestro país, como fue el 19 de julio de 1977, en el que la clase trabajadora junto al pueblo peruano desarrolló un paro nacional masivo, ¿no? Poniendo en jaque a la dictadura militar de ese entonces, a la dictadura del señor Morales Bermúdez, vinculado con el Plan Cóndor, que ya ustedes y América del Sur sobre todo conocemos qué significó el Plan Cóndor para los líderes sociales, para los opositores a los regímenes militares de facto de ese entonces. Ahora volveremos a salir con más fuerza y esperemos que también la lucha sea sostenida, porque la señora Boluarte no merece el privilegio de un gobierno de transición por estar manchada de sangre al no haber sabido afrontar las protestas en nuestro país. Sí, en su momento, bueno, además de la represión brutal con más de 70 muertos, Boluarte había dicho, tal vez para apaciguar un poco el enojo, el clima, ¿no?, social que se había generado en Perú, y ha dicho, bueno, vamos a adelantar las elecciones. Pero después volvió a cambiar de opinión y ahora quiere quedarse en el poder hasta que termine el mandato de Pedro Castillo, ¿no? ¿Esto tiene que ver con una alianza que tiene Boluarte con la derecha en el Congreso que la está respaldando? Para nuestros amigos de Argentina, que tienen que saber justamente por lo menos algo de los pormenores o de los antecedentes que sucedieron luego del 7 de abril, la señora Dina Boluarte entró al gobierno en la plancha del señor Pedro Castillo, en la lista presidencial del señor Pedro Castillo. Fue su vicepresidenta, nada menos. Claro. Y también en casi todo el mandato de 18 meses del señor Pedro Castillo, la señora Boluarte fue ministra de Estado, nada menos. Pero cosas que a veces nos enseña la vida, de que hay traicioneros a nuestro alrededor, que cuando personas traicioneras, que cuando tú o tienen la oportunidad, dan el zarpazo, ¿no?, que menos esperabas. Y esto, al parecer, sucedió con el señor Castillo y la señora Boluarte, porque luego de que lo sacaran al señor Castillo con la cuarta vacancia presidencial presentada por el Congreso de la República, imagínense, ya había pasado 3, cuarta vacancia presidencial, asume la señora Boluarte en alianza con aquellos que perdieron las elecciones en el año 2021, con la derecha, con la extrema derecha, con los grupos de poder económico, con aquellos que han llevado a nuestro país, al Perú, a un desastre económico, político y social. Con ellos forma una alianza de gobierno con el Congreso de la República, en donde están justamente los personajes de la derecha y la extrema derecha, y empiezan a copar todas las instituciones del Estado. Han copado el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? También diversos otros sectores del aparato estatal, con el cual se refleja que están haciendo una estrategia de mantenerse en el poder por muchos años más. La señora Boluarte es simplemente una representante y un personaje que le sirve a los intereses de la derecha. Cuando no sea de utilidad para ellos, la van a hacer a un lado, como ya tienen acostumbrados aquí en nuestro país estos sectores que mantienen a personajes mientras les sean útiles y después los hacen a un lado. El ejemplo más notorio fue Ollanta Humala, ¿no? Otro que traicionó los intereses populares. Ahora le sigue la señora Boluarte, pero a diferencia del señor Humala, que estuvo y está pagando las consecuencias de la corrupción de su gobierno, esta señora, cuando salga de Palacio de Gobierno, que esperamos sea lo más pronto posible, tendrá que pagar por las muertes. Ha sido denunciada a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad. Gustavo, ¿qué tal? Te saluda Lucas Molinari. ¿Sabes que... Hola, estimado Lucas, buenos días. ¿Cómo te va, compañero?
Me acuerdo de otras entrevistas que te hicimos y que te preguntábamos, bueno, ¿qué se piensa respecto de Pedro Castillo? Porque él sigue preso y vos nos contabas que no había en el campo popular, en la CGT, en los movimientos allí en Perú, una misma mirada, sino que había debate, porque bueno, Pedro Castillo había tenido un zigzag, ¿no?, en su gobierno. ¿Cómo está eso hoy? ¿Pedro Castillo es todavía un potencial representante del campo nacional y popular de Perú? Con legítimo derecho, estimado Lucas, hay organizaciones sociales de base, organizaciones de profesores de las regiones de nuestro país, sí, y otras más, que levantan la bandera de la libertad del señor Pedro Castillo y que levantan la bandera, además, de la reposición en el cargo de presidente de la República. Este tema nosotros también lo hemos debatido en el interno de la CGTP y bueno, no hemos encontrado consenso aún como para ponernos en una o en otra posición. Y esto se debe lamentablemente pues a los errores políticos del señor Pedro Castillo durante su mandato en los 18 meses. Y solamente para comentarte uno o dos. Los primeros 8 meses de gobierno, el señor Castillo, a pesar de los múltiples llamados que hacía la CGTP para poder reunirse con él, simplemente nos ignoró totalmente, nos hizo a un lado, ¿no? Y segundo, se enfrascó en un ataque o en una pelea política y gremial con nuestra principal base de profesores de educación básica regular, que es el SUTEP, ¿no? Que con legítimo derecho también reclaman la mayor representación, pero le generaron un paralelismo desde Palacio de Gobierno que hasta ahora no entendemos por qué razón. Entonces, esas y otras cosas, estimado Lucas, estimada compañera, han generado también un resentimiento o una frustración, llamémoslo así mejor, de parte de sectores importantes de trabajadores y trabajadoras que ven en el señor Castillo un desencanto, digamos, claro, ¿no?, al haber estado en el gobierno. Claro, después en el 9º mes, cuando ya comenzamos a conversar en Palacio de Gobierno, la CGTP y sus principales dirigentes, esto fue porque a pulso, ¿no? Nosotros nos ganamos ese derecho también por haber defendido esos primeros meses, a pesar de no haber sido recibidos en Palacio, salíamos a las calles a defender el proceso porque entendíamos que el tema de fondo era lo principal. ¿Y cuál es ese tema de fondo? Defender el voto ciudadano, el voto de los más pobres, el voto de las zonas más alejadas de nuestro país que pusieron al señor Castillo en Palacio de Gobierno. Y tras múltiples manifestaciones masivas en las calles de la CGTP, convocando a otras organizaciones, el señor Castillo entendió que tenía que conversar con nosotros. Y desde el 9º mes hasta el 18 mes que estuvo en Palacio de Gobierno, pudimos mejorar de alguna manera las condiciones de la clase trabajadora en nuestro país, ¿no? Reforzando la negociación colectiva centralizada para los trabajadores estatales, incrementando el sueldo mínimo vital, mejorando algunas normas que dependen del Ejecutivo para desempeñar el derecho de libertad sindical y para limitar un esquema de tercerización laboral que favorece solamente a la clase empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores. Esas son cosas entonces que nos han dejado como secuela que ahora sigamos, ¿no? No hemos cerrado, ojo, no hemos cerrado ese debate. Uh-huh. Por eso nosotros respetamos a quienes creen que el señor Castillo debe estar en libertad y debe ser repuesto en Palacio de Gobierno. Nosotros por lo menos no hemos llegado a esa conclusión, pero respetamos a quienes piensan de esa manera. Bien, Gustavo, te hago la última, cortita, porque ya nos quedamos sin tiempo y te agradezco, ¿no?, desde ya el tiempo para charlar con nosotros. ¿Qué pasa con la autorización del gobierno para que ingresen tropas extranjeras al territorio peruano? ¿Cuál es la posición de la CGTP?
Perdóname, un ruido acá de una sirena no me dejó escuchar. Sí, se la escucha pregunta. de fondo. No, te pregunto por el ingreso de tropas del Comando Sur al territorio peruano y cuál es la postura que tiene la CGTP al respecto. De rechazo absoluto, porque esta invasión, ¿no? De la cual estamos siendo objetos de manera legal, amparados por la autorización del Congreso de la República y seguramente bajo coordinaciones del Ejecutivo, lo único que sirve es para mantener a efectivos militares ya no solamente de nuestro país, sino del extranjero, aquí en nuestra patria, para tratar de enfrentar a las protestas sociales. No nos hemos olvidado que en las protestas de diciembre, enero y febrero se identificaron dentro de los efectivos policiales y también de los militares a personal extranjero uniformado con el uniforme nacional, ¿no? Militar y policial, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Están trayendo incluso fuerzas militares extranjeras para enfrentar las protestas sociales. Y aquí también ya se están desarrollando actos de amedrentamiento, de satanización de las protestas, pero aún así saldremos mañana a las calles e invocamos a que estén alertas, porque necesitamos también del apoyo internacional y de la difusión que puedan hacer ustedes desde sus importantes medios. Bien, te agradecemos mucho esta comunicación con Radiográfica, Gustavo. Muchísimas gracias, y en verdad nosotros agradecemos este tipo de oportunidades porque nos permiten llegar no solamente a nuestros connacionales en el exterior, sino también a nuestros amigos, en este caso, de Argentina. Son muy pocos los medios acá en nuestro país, sobre todo de señal abierta, que nos dan esta oportunidad. Y es por eso que valoramos esta señal, esta apertura que nos dan ustedes. Gracias, un abrazo grande. Abrazo. Ahí pasaba, Gustavo Minaya, Sí. secretario adjunto de la CGTP Perú.